Créditos a su respectivo autor. Capítulo 1. Harry Potter y el Señor del Rayo. Vemos en el canon que Voldemort y Dumbledore son magos inteligentes y muy poderosos. Entonces, ¿por qué Harry no puede ser igual? Este es un Super Harry un poco más superficial. La mayoría de los fanfics de Super Harry son donde es ultrapoderoso sin razón alguna, es el heredero de Merlín o es entrenado por los fundadores. Esta no es una historia así que intentaré mantenerla lo más realista posible. La ironía. Advertencia, esta es una historia que critica duramente a Dumbledore. Dumbledore es manipulador, según el canon, al menos en mi opinión. Creo que Dumbledore podría mostrarse de ambas maneras, como un anciano sabio que hacía cosas porque era el líder, intentando salvar a su sociedad, o como el hombre que cree que lo que hace siempre es por el bien común. El término es relativo. Desconocemos el bien común de quién. Esta historia sigue a esta última. Es una historia de Harry y Daphne. Para quienes no les guste esta pareja o que no les guste que Dumbledore sea retratado de esta manera, no sé si les gustará. Este es mi primer intento de fanfiction, así que por favor, sean amables. Los primeros capítulos son cortos, pero he aumentado la longitud de los capítulos más adelante. Disfruten. Descargo de responsabilidad, no soy dueño de Harry Potter. Pertenece a J.K. Rowling. HP Señor del Rayo HP Capítulo 1. Un elfo doméstico entró en la gran habitación y abrió las cortinas y ventanas para dejar entrar la luz del sol. Luego fue al baño para llenar la bañera de agua y guardar todos los artículos de aseo donde se necesitaban, y salió de la habitación. Un niño de 11 años que dormía en una gran cama con dosel se estremeció al sentir la luz del sol en la cara. Se estiró, se levantó lentamente de la cama y fue directo al baño para terminar sus tareas matutinas. Luego salió al balcón para contemplar la vista. Observar el paisaje que rodeaba el castillo Potter siempre lo tranquilizaba. Luego entró, se puso un par de pantalones deportivos y zapatillas de deporte. Este era un ritual diario para el pequeño, ya que corría por la propiedad que rodeaba el magnífico castillo. Después de una hora de ejercicio, regresó a su habitación para darse un baño. Mientras se relajaba, el niño, Hadrian Potter, más conocido como Harry, comenzó a pensar en cómo había terminado donde estaba. Escena retrospectiva. Harry Potter era un niño raro. Ese era el consenso general en Private Drive, serie. La familia Dursley les dijo a los vecinos que el niño había quedado huérfano a causa del accidente de coche que mató a su padre, un borracho vago, y a su madre, una puta. Al ver al niño andrajoso y escuchar las historias que contaba Petunia Dursley, creyeron que era un delincuente. Pero nadie conocía la verdadera historia que sucedía en el número 4 de Private Drive. Nadie sabía que Harry Potter sufría abusos verbales, emocionales y físicos allí. Todos pensaban que Vernon, Petunia Dursley y su hijo Dudley eran la familia perfecta. ¡Qué equivocados estaban! Desde muy pequeño, Harry Potter sabía que era diferente. Podía recordar todas sus experiencias con perfecta claridad. Podía recordar la información de los libros con total precisión. Por eso, también era un niño muy inteligente, pero por mucho que lo intentara, no podía recordar su vida antes de su segundo cumpleaños. También sabía que le ocurrían cosas raras, cosas que sus parientes llamaban bicho raro. Odiaba esa palabra. Sus parientes solo lo llamaban niño o bicho raro. Su dormitorio era un pequeño armario bajo la escalera. Desde los 3 años, le ordenaban deservar el jardín o limpiar la casa. Los supuestos adultos no se daban cuenta de que era tan pequeño, de que era un bebé. Recibía muy poca comida, mientras que su primo, un pez gordo, podía comer cuanto quisiera. Harry también era odiado por sus parientes porque hablaba con fluidez y sabía leer, mientras que sus queridos Ditikins no. Pero ahí fue cuando empezaron los problemas. Cuando empezó la escuela a los 4 años, le dieron ropa usada de Dudley. Al empezar la escuela, la maestra empezó a pasar lista. Cuando preguntó por Harry Potter, el niño, que hasta entonces no sabía su nombre, de repente recordó algo y respondió diciendo que se llamaba Harry. Como lo supo, no lo sabía, pero sabía que tendría problemas con sus tíos. Y tenía razón. Y entonces empezaron las pelices.
El tío Vernon estaba furioso porque el bicho raro sabía su nombre sin que se lo dijeran. Lo golpearon y lo encerraron en el armario durante 2 días sin comer. Fue durante ese tiempo que Harry empezó a meditar. Lo vio brevemente cuando su tía cambiaba de canal en la tele. Quería saber qué les había pasado a sus padres y cómo había acabado en ese infierno llamado Residencia Dursley. Durante los 2 años siguientes, las cosas extrañas continuaron. El pelo del profesor que le gritaba se volvió azul, y no tenía ni idea de cómo había sucedido. Una vez, cuando Dudley y su pandilla lo perseguían para jugar a la casa de Harry, terminó en el tejado de la escuela sin saber cómo había llegado allí. Cuando su tía Petunia lo afeitó, salvo por un pequeño flequillo para tapar la cicatriz de la frente, ésta se regeneró milagrosamente de la noche a la mañana. Y, por supuesto, después de cada paliza, sus huesos sanaban al día siguiente, pero las pelices solo aumentaron. Harry era culpado por todo lo que salía mal. Lo abofeteaban si tenía una cara triste, ya que Dudley no quería estar cerca de una persona triste. Lo golpeaban brutalmente si alguna vez se atrevía a sonreír. Así que Harry aprendió a controlar sus emociones. Usó las técnicas de meditación que había estado practicando durante los últimos años para controlar sus expresiones faciales y mantener una cara inexpresiva. Entonces la gente comenzó a llamarlo robot. Pero lo que la gente no sabía era que Harry comenzó a recordar recuerdos de cuando era un bebé. No sabía qué pensar sobre esta nueva revelación. Sus padres eran mágicos. Fueron asesinados. Por mucho que lo deseara, sabía que no podía huir. No le apetecía vivir en la calle. Así que pasaba la mayor parte de su tiempo libre en la biblioteca, ya que Dudley nunca entraría allí. Pensó que podría soportarlo un poco más y esperaba que las personas que había visto en estos recuerdos vinieran por él. Pero entonces todo cambió un mes antes de su 7º cumpleaños. El tío Vernon estaba organizando una cena para su jefe y su esposa. Buscaba un ascenso. A Harry le ordenaron quedarse en el armario y no hacer ruido. Pero lo que Vernon y Petunia no sabían era que Harry había empezado a experimentar con la magia desde que la descubrió casi un año antes. Empezó con cosas pequeñas, como levitar cosas en su armario. Al principio fue muy difícil, pero perseveró. Desde aquel incidente en el que apareció en el tejado de la escuela, empezó a experimentar con desaparecer y aparecer en otro lugar. Solo había conseguido esa hazaña 2 semanas antes. Descubrió que también podía sentir cuando alguien le mentía. Los Dursley le dieron buena práctica para eso, ya que siempre mentían sobre su familia. Esta vez, estaba furioso. Estuvo encerrado en el armario una semana y se moría de hambre. Decidió que la venganza era lo que necesitaba, sin importar las consecuencias. Cuando el señor y la señora Mason llegaron, se sentaron en la sala. El tío Vernon estaba ocupado halagándolos y elogiando a su hijo. Harry estaba dentro del armario, con los ojos cerrados, concentrado en lo que sucedía afuera. Entonces, presionó con su magia, esperando que funcionara. Y funcionó. Dudley se tiró un sonoro pedo. La sala quedó en silencio. Petunia palideció. Antes de que pudiera hacer nada, Vernon también se tiró un sonoro pedo, y se le formó un bulto húmedo en los pantalones. Su cara se puso morada, pero los Mason decidieron que los visitarían en otra ocasión y se fueron apresuradamente justo cuando Petunia también se tiró un sonoro pedo. La cara de Vernon se puso roja. Sabía quién era el responsable. Y ese bicho raro iba a morir hoy, al diablo con las consecuencias. Abrió el armario. ¿Qué has hecho, bicho raro?, bramó. No toleraré más tus locuras en mi casa. Esta vez has ido demasiado lejos. Sacó su cinturón y sacó al niño del armario. Hoy acabaré con tu miserable existencia, monstruo, susurró Vernon. Empezó a golpear y patear al niño con todas sus fuerzas. Tomó su cinturón y empezó a azotarlo. Harry gritó, pero Vernon le dio un puñetazo que le rompió la nariz y le hizo perder algunos dientes. Le rompió los brazos y las piernas y empezó a estrangularlo. Aprenderás la lección, monstruo. No eres más que un inútil desperdicio de espacio. Deberíamos haberte dejado en un orfanato después de que tus inútiles padres murieran. Es hora de que aprendas cuál es tu lugar, muchacho. Harry empezó a contraatacar. No podía respirar.
Se concentró en su magia y la fuerza resultante empujó al tío Vernon contra la pared. Enfurecido, Vernon tomó un cuchillo de cocina de la encimera y corrió hacia el chico. Harry entró en pánico, pero el movimiento hizo que el cuchillo se impactara en su estómago. La sangre manó a borbotones de la herida. Su visión se volvió borrosa y se desplomó. HP asterisco Señor del Rayo asterisco HP capítulo 2 Vernon entró en pánico. ¿De verdad había matado al chico? Le buscó el pulso, pero con las prisas y el pánico, no lo encontró. Tomó al chico y lo metió de nuevo en el armario. Tendría que decidir qué hacer antes de que los monstruos se dieran cuenta de lo sucedido. Al girarse, vio el rostro horrorizado de Petunia. La convenció de que era lo mejor y de que podían deshacerse del chico. Fue a cambiarse para deshacerse del cuerpo. Petunia decidió apresuradamente limpiar las manchas de sangre del suelo, antes de que Dudley o alguien más las viera. 20 minutos después, una explosión sacudió la casa. El armario bajo las escaleras quedó destrozado y el chico había desaparecido. En lo alto del cielo sobre Norteamérica, un pájaro del trueno se divertía en una tormenta que él mismo había creado. De repente, sintió una atracción hacia cierto mago. Esto lo confundió, pues nunca había oído hablar de un vínculo que hubiera formado con un mago. Ningún pájaro del trueno en la historia lo había hecho, pero podía sentir el dolor y la angustia del joven. Estaba al borde de la muerte. Se concentró en dónde estaba su hogar y a dónde lo llevarían. Decidido, el gran pájaro desapareció con un relámpago y apareció con otro destello sobre Privet Drive. Con otro relámpago y un fuerte trueno, el niño y el pájaro del trueno desaparecieron. El pájaro del trueno usó su magia para encontrar un lugar seguro para el joven mago a través de los lazos de los elfos domésticos que lo unían. Con un gruñido, apareció en el patio del castillo Potter. Estaba furioso. Quizás aún no comprendía por qué sentía un vínculo con su mago, pero hacerle daño lo enfurecía. Varios elfos se acercaron al majestuoso pájaro y se acercaron a él con miedo. Vio al elfo más cercano, lo miró a los ojos y le comunicó lo sucedido. La elfa jadeó. «Es el amo Hadrien, está herido», exclamó. Los demás elfos también jadearon, y uno de ellos se acercó y lo miró. «El amo está muy herido. Tippy necesita ayuda si queremos salvarle la vida». Los demás asintieron y transportaron al joven a la sala de guardia del castillo. La sala era una gran habitación donde se guardaban las piedras de protección principales. El castillo Potter se construyó sobre la fusión de dos grandes versos mágicos, creando así una poderosa concentración de magia. Los elfos lo colocaron en el suelo y dibujaron runas élficas a su alrededor. Los magos y las brujas subestimaban mucho a los elfos domésticos. Tenían su propia magia, sabían que debían actuar con rapidez. Realizaron un ritual de diagnóstico y quedaron horrorizados por el estado en que se encontraba su joven amo. Hadrien tenía los brazos y las piernas rotos, la cara hinchada, la nariz rota, una conmoción cerebral, una puñalada en el estómago, un gran bloqueo de su magia y, lo peor de todo, un fragmento de alma alojado en su cicatriz. Los elfos sabían que tenían mucho trabajo por delante. 18 elfos rodearon a Harry y comenzaron a cantar, mientras el gran pájaro del trueno observaba. Una tormenta rugía fuera del castillo, lloviendo a cánticos con relámpagos. Mientras los elfos empezaban a cantar, el cuerpo de Harry empezó a sanar lentamente. El antiguo castillo, una fortaleza mágica, comenzó a infundir magia en su señor, asegurando su supervivencia. Las heridas sanaron, el bloqueo de su magia se deshizo lentamente. Para entonces, los elfos estaban exhaustos. Otra tanda de 81 elfos tomó el relevo. Sabían que sacar ese trozo de alma sin matar a su maestro Hadrien sería muy difícil, pero tenían que intentarlo. Empezaron a cantar. Harry parecía estar sufriendo un ataque. Empezó a gritar. La cicatriz de su frente estaba al rojo vivo, pero los elfos continuaron, aumentando el volumen. Tras casi 15 minutos de gritos y agitándose, la cicatriz se abrió de golpe y una neblina negra se elevó en el aire. El pájaro del trueno chilló y dejó escapar un potente rayo. La neblina chilló y explotó. Harry jadeó y se desmayó, al igual que varios elfos domésticos. Nadie se dio cuenta de la involuntaria batalla de voluntades que Harry había ganado contra el alma de Voldemort.
Esto le daría a Harry un gran don del que nadie se percató hasta mucho después. Lejos, en Escocia, en un castillo similar al de Harry, un instrumento de plata que controlaba el Horrocrux dentro de su cabeza explotó. La explosión destruyó los demás instrumentos, uno que controlaba las protecciones alrededor de Private Drive y el encantamiento rastreador que usaba la sangre de Harry. Albus Dumbledore, quien asistía a una conferencia de la ICW en Japón, no se daría cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Para entonces, no podría hacer nada al respecto. HP asterisco señor del rayo asterisco HP Harry se despertó con un dolor de cabeza cegador. También le dolía todo el cuerpo. Intentó recordar lo sucedido, pero por más que lo intentó, no pudo. Se sentía como si estuviera durmiendo en una cama blanda, sabía que no había ninguna cama en su armario. Lentamente, empezó a meditar y las actividades de la noche pasaron ante sus ojos. El hambre, su intensa ira, la broma que les gastó a los Dursley y cómo el tío Vernon había intentado asesinarlo. Se puso rígido de pánico. Abrió lentamente los ojos y jadeó. Estaba durmiendo en una gran cama con dosel. La habitación era enorme. Hermosos suelos de madera y grandes ventanales adornaban las paredes. La habitación estaba decorada en tonos rojos y plateados. La habitación era majestuosa. Harry no pudo evitar quedarse boquiabierto ante la belleza y la opulencia del lugar. Justo cuando estaba a punto de levantarse, oyó un crujido y vio una criatura. No se parecía a nada que hubiera visto. Era baja, tenía grandes ojos verdes y llevaba un vestido hecho con retazos de tela. Tenía orejas grandes y Harry no pudo evitar dar un salto hacia atrás, sorprendido. Algo en su mente le decía que sabía que era la criatura, pero no lograba pronunciar las palabras. El maestro Hadrien ha despertado. ¿Cómo se encuentra, señor? ¿Le trae algo Tipi? Chilló el elfo doméstico con entusiasmo. Subconscientemente, Harry recordó que era la criatura. Era un elfo doméstico, una especie mágica que amaba servir. Harry no entendía cómo lo sabía. Sabía que no era por su memoria idética, ya que no recordaba haber aprendido nada sobre elfos domésticos. Lo dejó de lado por ahora. Ah, hola, Tipi. ¿Puedes decirme dónde estoy? Preguntó Harry, vacilante. El maestro está en el castillo Potter, el hogar ancestral de la familia Potter. ¿Cómo se encuentra, maestro Hadrien? Tipi y los demás elfos están muy asustados y preocupados, respondió el elfo. Harry se tragó el nerviosismo. El castillo Potter, ¿qué estaba pasando? Respiró hondo varias veces e intentó calmarse. El dolor de cabeza no le facilitaba nada, pensó. Ya estoy bien, Tipi. ¿Puedes decirme cómo llegué aquí? ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Le preguntó. Tipi bajó la mirada al suelo con lágrimas en los ojos. El maestro Hadrien llegó hace 3 días. Su amigo, el pájaro del trueno, lo trajo aquí. Estaba gravemente herido, señor, casi muerto. Los elfos usaron nuestra magia para curar al joven maestro. Ha estado inconsciente desde entonces, dijo el elfo entre lágrimas. Harry respiró hondo y exhaló. Amigo Thunderbird, estaba muy confundido. Por favor, agradece a todos los elfos domésticos por salvarme la vida, Tipi. Disculpa la molestia, pero ¿podrías mostrarme el baño? Quiero darme un baño, le pidió. La elfa pareció sorprendida. Maestro Hadrien, no molestes a Tipi. Tipi vive para servir a la familia Potter. Te prepararé un baño, maestro, dijo, y salió. Harry se levantó lentamente de la cama y se dirigió al baño. No sabía qué estaba pasando, pero seguro que pronto lo descubriría. Fin del flashback capítulo 3. Harry se vistió para el día. Hoy sería un día importante, ya que su carta de Hogwarts llegaría pronto. Se había estado preparando para este momento durante los últimos 4 años. Por fin estaba listo. Se puso una túnica cara, pues planeaba ir al callejón Diagon más tarde. Bajó las escaleras y se dirigió al comedor del castillo. Los elfos le habían preparado el desayuno, que lo esperaba en la mesa. Después de saciarse, se dirigió al estudio de Lord. Le encantaba el lugar. Era una habitación grande con un escritorio de caoba, sillas y libros cómodos, y ricas pinturas y objetos a su alrededor. Transmitía confianza y mostraba el poder de la familia Potter. Buenos días, Hadrien.
Espero que hayas dormido bien, preguntó el retrato de Charles Potter, el abuelo de Harry, desde su marco junto a la chimenea. Dormí bien, abuelo. Buenos días a ti también, abuela, le dijo al retrato de Dorie Potter, de soltera Black. Justo entonces, Toby, el elfo personal de Harry, apareció. Ha llegado la carta, señor Hadrien, dijo con voz tranquila. Harry la tomó, esbozó una leve sonrisa y le dio las gracias. Al igual que él, Toby no mostraba muchas emociones, y a Harry le gustó así. Miró la carta. Señor Hadrien J. Potter, el dormitorio principal, Castillo Potter, Bosque de Sherwood, Nottingham, Nottinghamshire. Abrió la carta. Lo habían aceptado y tenía que responder. Se preguntó por un momento cómo habría reaccionado Dumbledore al ver la dirección. Se encogió de hombros. No quería pensar en eso ahora. Tenía otras cosas importantes que hacer hoy. Además, el anciano seguro que intentaría algo al llegar al colegio. Tomó la carta y se concentró. Su cabello oscuro se aclaró hasta volverse rubio. Sus ojos cambiaron de verde brillante a azul. Su rostro cambió tanto que nadie lo reconocería jamás como Harry Potter. Harry era un metamorfomago, aunque solo parcialmente. No podía cambiar su altura ni su densidad corporal. Solo podía cambiar sus rasgos faciales y el color de su cabello. Aún así, estaba muy agradecido de haber nacido con ese rasgo. Su estatus como el niño que sobrevivió y como celebridad internacional significaba que no podía salir en público sin armar un revuelo. Resopló, aunque tampoco tenían una buena descripción de su aspecto real. Vaya, pronto se llevarían una sorpresa. Tomó un pergamino y una pluma, y escribió su respuesta para enviársela a la profesora McGonagall. Llamó a Toby y le dijo que la enviara por correo más tarde esa noche. No quería que lo buscaran en el callejón Diagon. Fue al vestíbulo, se calmó y mantuvo el rostro impasible. Caminó hacia la chimenea, tomó una pizca de polvos flu y dijo, callejón Diagon. Llamas verdes lo envolvieron. Un par de segundos después, aterrizó con gracia fuera de la chimenea. Con un movimiento de dedos, el hollín desapareció y continuó por el callejón hacia Gringotts. Cuando entró al banco, hizo una reverencia a los guardias goblins que estaban en la entrada de las puertas y caminó por el pasillo hasta un cajero. Saludos, maestro Goblin. Vengo a una cita con Lord Ranrock. Por favor, informe al estimado director que su cliente ha llegado, dijo Harry al cajero en perfecto galimatías, sobresaltando a los demás magos y brujas del banco. El anciano duende le dedicó a Harry una amplia sonrisa y llamó a otro duende para que lo acompañara a la oficina de Ranrock. Harry lo siguió y entró en una oficina. Era grande y había un duende viejo, pero de aspecto intimidante, sentado en el escritorio. Le indicó a Harry que tomara asiento. Saludos, señor Ranrock, saludó al guerrero. Saludos también para usted, Lord Potter. He revisado el contrato con todo lujo de detalles y, lamento decir que es inquebrantable. Fue creado hace casi 200 años por su tatarabuelo William Potter y Stephen Gringres. Establece explícitamente que, en caso de que alguna de las familias no tuviera un heredero varón, solo entonces se celebraría el contrato matrimonial. Como sabe, Lord Cyrus Gringres no tiene heredero varón. Por lo tanto, el contrato matrimonial entre usted y la heredera Daphne Gringres es inquebrantable. Ambas familias poseen una inmensa riqueza y poder político. Este contrato se estableció teniendo en cuenta la amistad entre las familias y el hecho de que la riqueza no pasaría a manos equivocadas. Harry suspiró. Había esperado evitarlo, pero no albergaba muchas esperanzas. Por desgracia, ni siquiera podía culpar a William Potter por el contrato, ya que se creó poco después de la masacre Potter, como se la llamó. Un hijo de la familia Potter sintió que tenía derecho a obtener el señorío, así que se dedicó a las artes oscuras y, con ayuda externa, eliminó a todas las ramas de la familia Potter. Pero no logró eliminar la línea principal, ya que el gran grupo de magos que lo acompañaban no pudo atravesar las antiguas barreras de guerra que rodeaban el castillo Potter. Por supuesto, fue asesinado, junto con los demás. Las familias que habían ayudado en secreto al rebelde Potter se encontraron en la indigencia unos meses después y desaparecieron, para nunca más saber de ellos.
Para asegurar que la enorme fortuna de la familia no fuera malversada en caso de que algo así ocurriera, él y Stephen Gringres habían creado un contrato que protegía a ambas familias. Ahora, casi 2 siglos después, el contrato entraba en vigor. Harry fue a su bóveda fiduciaria y sacó unos miles de galeones. Sabía que era mucho dinero, pero su cumpleaños se acercaba en unos días y quería darse un capricho. Además, era el heredero de la más antigua y noble casa de Potter. Tenía que comportarse acorde a su estatus. Fue a Fleris Sandblatts y escogió los libros necesarios para primer año. Los había terminado todos, por supuesto, pero los necesitaba para la escuela. Sonrió con desdén al ver los libros del niño que sobrevivió al otro lado de la tienda. Al parecer, ni el público ni el ministerio habían sido informados de su desaparición hacía 4 años. No le gustaba especialmente ese título, pero sabía que no podía evitarlo. Harry reforzó sus escudos de oclumancia y la máscara inexpresiva volvió a su lugar. Terminó de comprar todos los libros necesarios y los pagó. Tomó el paquete encogido y se dirigió a la siguiente tienda. Compró un kit de porciones avanzadas. En realidad, no era un aficionado. Harry se dirigió a la tienda que vendía baúles mágicos y entró en la tienda. Hola, señor. ¿Qué tipo de baúl busca? Preguntó un hombre gordo. Estoy buscando un baúl de 7 compartimentos completo con compartimentos del tamaño de una habitación, por favor, respondió. El dueño tenía cara de sorpresa. Esos baúles eran carísimos y no recordaba haber querido uno en su primer año, pero parecía llevar ropa cara, así que decidió complacerlo. Este es el mejor baúl que tenemos. 7 compartimentos, tal como se pidió, y el tamaño de cada uno se puede personalizar según sus preferencias. Incluye un amuleto que se encoge y otro ligero como una pluma. Cuenta con varias protecciones antirrobo y está protegido con contraseña. El precio es de 1.648 galeones, dijo. Harry inspeccionó el baúl con atención. Era una persona muy reservada y no quería que la gente revisara sus cosas. Una vez satisfecho, dijo, me lo llevo. El dueño parecía encantado e inmediatamente sacó un baúl nuevo y se lo dio a Harry. Lo pagó y se fue. Subió por el callejón hasta la casa de Madame Molkin y compró todas sus túnicas escolares de seda fina. Entró en el emporio de búhos de Eilop y miró a su alrededor. Necesitaba una lechuza personal. Miró a su alrededor hasta que vio una hermosa lechuza Naibel. Harry la miró fijamente a los ojos y la lechuza le devolvió la mirada. Lentamente, bajó la jaula y pagó por ella. Decidió llamarla Hedwig. Capítulo 4. Tras almorzar en uno de los mejores restaurantes del callejón, Harry procedió a comprar el resto de sus cosas en varias tiendas y llamó sistemáticamente a un elfo para que las llevara a casa. Por fin, llegó el momento de usar su varita. Llevaba mucho tiempo esperándolo. Se metió en un callejón lateral junto a la tienda de Ollivander y recuperó su apariencia original. No quería que nadie supiera de sus poderes. Harry era muy precavido. Creía firmemente que el conocimiento era poder. Entró en la tienda y de inmediato sintió una presencia a su izquierda. Mantuvo la calma. El retrato de su abuela le había informado sobre la costumbre del viejo fabricante de varitas de asustar a la gente acercándose sigilosamente. Buenas tardes, señor Ollivander, le dijo al anciano, que estaba atónito. Pero el fabricante de varitas se recuperó rápidamente. Ah, sí, pensé que lo vería pronto. Señor Potter, dijo. Luego pronunció un breve discurso describiendo la varita de sus padres y la de Voldemort. Sacó una cinta métrica larga. ¿Cuál es el brazo de su varita? Soy ambidiestro, señor, respondió Harry. Era cierto. Al empezar la escuela, solía usar la mano izquierda, pero el profesor le golpeaba los nudillos repetidamente para que usara la derecha. Los Dursley simplemente usaron esto como excusa para golpearlo y matarlo de hambre, como decían. Una vez que escapó de sus torturadores, decidió practicar la escritura y la magia con ambas manos. Hasta el momento, le había ido muy bien. ¡Ay, qué sorpresa! Extiende los brazos, por favor, dijo. El fabricante de varitas lo midió y le explicó sobre sus varitas. Bien, probemos esto, ¿de acuerdo? Madera de haya y fibra de corazón de dragón, de 22 centímetros, bonita y flexible, solo muévela.
Probó una varita tras otra, pero Ollivander se las arrebató todas. Harry se estaba poniendo un poco inquieto porque había pasado más de una hora, pero tuvo paciencia. Sabía que Ollivander buscaba algo. Cliente difícil. No te preocupes, encontraremos la combinación perfecta para ti. Me pregunto, una combinación inusual. Acebo y pluma de fénix, de 28 centímetros, bonita y flexible. Harry tomó la varita, y al instante supo que no era para él. Soltó un gemido y casi se la arrojó al viejo fabricante de varitas. Curioso, qué curioso. Esperaba que esa varita fuera perfecta para ti. Verás, el fénix, cuya pluma de la cola reside en esa varita, dio otra pluma. Esa varita fue la que te causó esa cicatriz. Alves estaba seguro de que esta sería tu varita. No importa, estoy perdido, ya que has probado todas las varitas de mi tienda, dijo el señor Ollivander. Harry no estaba listo para rendirse. Había pasado por mucho en su corta vida y tenía mucho que prepararse. No iba a permitir que le negaran una varita. Cerró los ojos y extendió su magia. Sintió una poderosa conexión con algo en la parte trasera de la tienda. Parecía llamarlo. Tiró con su magia y, con un estallido, una varita salió volando de la parte trasera de la tienda, justo en la mano extendida de Harry. Cerró los ojos y sintió que su magia se conectaba con la varita. Ollivander observó conmocionado y fascinado cómo Harry brillaba con una luz plateada, y chispas rojas y plateadas salían disparadas de su varita, iluminando la tienda. Lentamente, el brillo se desvaneció, y cuando Harry abrió los ojos, sus orbs verdes brillaban ligeramente. Ollivander parecía incapaz de hablar. Se quedó allí varios segundos, mirando a Harry. Finalmente, pareció recobrar la compostura y susurró: Pai, Merlín, no puedo creerlo. Mi querido muchacho, esa varita que tienes ahí es realmente única. No la creé yo, sino mi antepasado hace más de 2000 años. Es tan única que fabricantes de varitas de todo el mundo han venido a estudiarla. Algunos han intentado duplicarla, pero los materiales son tan raros que nunca han conseguido acertar. Yo mismo he fracasado. Harry tenía una expresión tranquila, pero por dentro estaba enloquecido. ¿Qué quiere decir, señor Ollivander? ¿De qué está hecha mi varita?, preguntó. El viejo fabricante de varitas tardó unos segundos en responder. Esa varita, señor Potter, está hecha del tejo más antiguo que conocemos. El árbol es altamente mágico, tiene 5000 años y se encuentra en Gales. El núcleo es fibra de corazón de Nundu. Un Nundu es considerado por muchos como la criatura mágica más peligrosa que existe. Es tan poderoso que se necesitan no menos de 100 magos para dominarlo. La varita también tiene finas tiras de colmillo de Nundu. Es única, y quizás una de las varitas más poderosas que he visto, ya que canaliza el poder puro del mago mejor que cualquier otra que haya pasado por esta tienda. Mide 35 centímetros y es rígida. Nunca pensé que le vendería esta varita a nadie, pero como siempre digo, la varita elige al mago. Creo que podemos esperar grandes cosas de usted, señor Potter, grandes cosas de verdad. Harry se quedó atónito. Ni en sus mejores sueños se imaginó algo así. Miró su varita. Era, sin duda, una obra de arte. Era de color marrón claro, con 3 franjas que supuso eran el marfil de los colmillos. También tenía pequeñas runas grabadas en el mango. Levantó la vista y preguntó: Gracias, señor. ¿Cuánto cuesta? Serán 49 galeones, señor Potter. Harry asintió, pagó el precio, compró un kit de cuidado de varitas y salió de la tienda. Se metió en un callejón lateral, cambió de apariencia y corrió hacia el callejón nocturno. Tenía asuntos importantes allí. Harry entró en el callejón nocturno con una confianza suprema. Se aseguró de llevar la capucha puesta. Activó el talismán de no fijarse en mí que llevaba en la cadena de plata del cuello hasta llegar a su destino. Entró en la tienda que buscaba. Necesito una varita con un núcleo que puedo proporcionar. ¿Está bien?, preguntó en cuanto vio al dueño en el mostrador. La gente de Nocturna Alley también era muy hábil, pero como se dedicaban a asuntos turbios, el público general no los reconocía. Sin embargo, Harry tenía información detallada sobre las tiendas útiles del lugar.
El fabricante de varitas lo miró y dijo, si el núcleo tiene una conexión contigo, no veo razón para no tenerla. Harry sacó una caja de debajo de su túnica. El fabricante de varitas la abrió y miró la única pluma que contenía. Una pluma de pájaro del trueno. Forman núcleos poderosos. Su uso es casi inaudito en toda Europa. Bueno, veamos qué madera te conviene para que pueda crear tu varita. Simplemente tócalas y elige la que creas que mejor se adapte a tu magia. Harry asintió y palpó las diferentes maderas con las manos. Cerró los ojos y tiró, y un trozo de madera negro azabache voló hacia su mano. Ébano. Esta varita sería fantástica para todas las ramas de la magia, en particular para la transformación. También necesito 2 de tus fundas para varitas de primera calidad, le dijo al fabricante de varitas. Harry las pagó y se deslizó en la oscuridad, tocó su anillo Potter y regresó a casa con un traslador. Capítulo 5 Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter. Albus Dumbledore paseaba por su despacho de Hogwarts. Justo ayer, su amigo Ollivander le había informado de que Harry Potter había ido a su tienda a comprar una varita, pero no era la que Albus había previsto. Era mucho más poderosa. También había visto la dirección en la carta de Harry Potter. Estaba escrita con una pluma encantada por Rowena Ravenclaw. ¿Cómo había acabado el chico en la casa ancestral de la familia Potter? Sentía que todos sus planes se le venían abajo. Albus tenía un plan brillante. Cuando Sybil Trelawney pronunció la profecía que proclamaba la derrota del Señor Tenebroso a manos de un bebé en su oficina, se quedó atónito. Pero empezó a pensar en cómo usar esa información en su beneficio. Unos meses después, descubrió que solo 2 parejas encajaban en la profecía, los Potter y los Longbottom. Pero primero, tenía que filtrar la profecía para que Tom la cumpliera. Era curioso lo fácil que fue. Usó la maldición imperiosa sobre Trelawney e hizo que Severus Snape escuchara la primera mitad y se la transmitiera a su amo. Siempre supo que Pettigrew era el traidor. Por supuesto, no en vano era un maestro en legeremancia. La muerte de los miembros de la orden fue triste, pero todo fue por el bien común. Por desgracia, los Potter se obstinaban en no moverse de la mansión Potter. Por lo poco que había visto, las protecciones eran impresionantes y no las quería allí. Así que ideó un astuto plan y usó algunos hechizos para obligarlos a mudarse a un lugar en el valle de Godric bajo el encantamiento Fidelio que había lanzado. Había obligado a James Potter y Sirius Black a elegir a Pettigrew como el guardián secreto. Remus Lupin no era un problema. El hombre lobo le era muy leal y lo obedecía como un perro a su amo. Sirius Black había actuado tal como Albus predijo. Dejó que el dolor lo dominara y consiguió que lo arrestaran. Convencer a Barty Crouch y al ministro Bagnell de que no lo juzgaran fue sencillo. Después de todo, Sirius era un Black, y la familia era oscura. Por supuesto, tenía que hacer algo con su testamento. Como testigo, no podía simplemente destruirlo. Jugar con testamentos y contratos mágicos era peligroso y no deseaba morir. Usó su influencia como jefe brujo para sellar el testamento alegando protección. Alice Longbottom también tuvo que irse, ya que era la madrina de Harry Potter. Además, al otro elegido, Neville, tampoco se le podía permitir crecer seguro y poderoso. Dejó al joven Harry con Petunia sabiendo cuánto odiaba la magia. Pero había un problema. Harry era muy poderoso, incluso de bebé. No podía permitirlo. Estaba destinado a morir a manos de Voldemort. Sospechaba que la cicatriz del niño era un Horrocrux, así que tenía que morir de todos modos, para que una vez más, él, Albus Dumbledore, pudiera ser proclamado como el vencedor de los señores oscuros. Sería tan famoso como Merlín. Si tan solo el amor de su vida, Gellert Grindelwald, no hubiera sido tan terco. Gobernar un país mediante el uso del terror nunca funcionaba. Siempre habría gente que se alzaría contra ti, pero él conocía el poder de la manipulación y el engaño. Después de todo, había pasado tantos años trabajando en su personaje de abuelo bondadoso. Si hubieran estado juntos, ambos podrían haber gobernado el mundo, pero hace 4 años, al regresar a Hogwarts tras una conferencia de la ICW, encontró los instrumentos que monitoreaban a Harry Potter destruidos. Presa del pánico, acudió de inmediato a Private Drive. Lo que descubrió lo enfureció.
Había subestimado el odio que esos muggles sentían por la magia, y ahora Harry Potter bien podría estar gravemente herido y no podría ser rastreado. Aún así, contactó con el resto de la orden y organizó una búsqueda en secreto, sin éxito. Tenía que asegurarse de que el Ministerio de Magia o el público mágico se enteraran. Probablemente perdería toda su influencia y poder si supieran que había perdido al niño que sobrevivió, y peor aún, que había permitido que abusaran de él y casi lo asesinaran. Solo sabía que estaba vivo porque el nombre del niño aún aparecía en el libro de admisiones de Hogwarts. Solo un mes después descubrió que todos los objetos que había cogido de la cabaña Potter y no había devuelto a la bóveda de Harry habían desaparecido. Peor aún, la capa de invisibilidad que había robado, aunque nunca lo admitiría, de la casa también había desaparecido. Esa capa había sido una parte importante de su plan. Planeaba dársela a Harry como regalo de Navidad durante su primer año. También quería colocarle varios encantamientos de rastreo y compulsión para moldear a Harry y convertirlo en el mártir perfecto de la luz. Se tomó un caramelo de limón con una suave poción calmante. Era el gran Albus Dumbledore, el líder de la luz. Nadie escapaba a sus garras. Sus planes, aunque interrumpidos por ahora, continuarían y el mocoso no tendría más remedio que seguir siendo un peón. Dejaría las cosas como estaban por ahora. Siempre tendría el control del tablero, pues era el maestro de ajedrez definitivo. Salvar la piedra filosofal sería una buena prueba para el chico, ¿no? También podría esconderla más tarde y decirles a Nicholas y Perenelle Flamel que fue destruida durante el ataque. Después de todo, trabajaba por el bien común. Era él quien necesitaba que me convirtiera en inmortal. Señor del Rayo HP Harry subió a la cima de la torre más alta del castillo Potter y se quedó en el borde. Cerró los ojos y sintió que su cuerpo se transformaba. Su cuerpo se encogió, le brotaron plumas y sus manos se transformaron en grandes alas. Harry era un animago. Lo era desde que tenía 9 años. Había buscado en los libros sobre la transformación de animagos en la biblioteca Potter y decidió que el método sugerido era elaborado e innecesario. El método de transfiguración humana tardaba meses o años en lograrse. Harry lo logró usando oclumancia avanzada y conectando con su animal interior. La transformación real se hizo por pura voluntad y cuanto el mago estaba en sintonía con su animal interior. Gracias a esto, Harry también obtuvo algunos de los sentidos de su animal. Era un águila real, con algunas propiedades mágicas. Ninguna bruja o mago se transformaba en un animal mágico, ni podían tener más de una forma animaga. Harry despegó de la alta torre y comenzó a volar. Unos minutos después, oyó un trueno y vio un pájaro enorme volando a su lado. Miró a Aquila, su familiar pájaro de trueno, y sintió una oulide de emoción. El pájaro de trueno era su único amigo, el único, además de sus leales elfos domésticos, con quien podía contar y en quien podía confiar. Harry se lanzó al suelo y se transformó. Aquila también aterrizó a su lado. Miró fijamente a los ojos del pájaro y procedió a abrazar a su gigantesco amigo. El pájaro de trueno hundió su pico en el cuerpo de su amigo humano. Harry recordaba el incidente con la máxima claridad. Cuando llegó al castillo Potter hacía 4 años, los elfos lo llevaron a conocer al enorme pájaro del trueno que descansaba en los terrenos del castillo. Harry se quedó atónito al ver una criatura tan grande y aterradora hasta que oyó una voz en su mente. Escena retrospectiva: hola, pequeño. No tengas miedo, no voy a hacerte daño. Harry se sobresaltó al oír una voz en su mente, pero al mirar fijamente a los ojos del pájaro, sintió que podía confiar en la criatura. Era extraño y lo inquietaba, pero se armó de valor y respondió: gracias por salvarme. Si no hubieras llegado en el momento justo, probablemente estaría muerto. ¿Cómo es que sabías dónde encontrarme? ¿Por qué me salvaste? ¿Cómo es que podemos comunicarnos? Divagó. El pájaro del trueno le explicó que presentía peligro y que sentía una conexión con el que lo había guiado a Private Drive, un lugar donde, según él, había elfos domésticos unidos. La poderosa criatura le había explicado que Harry era un mago inusual y que el vínculo entre ellos era muy fuerte. La prueba era su capacidad de comunicarse,
algo desconocido tanto para el pájaro mágico como para el mago. Harry se acercó lentamente a la criatura para tocarla, y ese fue el comienzo de una hermosa amistad entre ambos. Fin del flashback. Tras el incidente, Harry habló con los elfos y los retratos de sus antepasados. Le explicaron que la familia Potter era muy antigua, con más de 2000 años de antigüedad. Le hablaron de las diversas guerras, de la historia y de la magia. Harry lo absorbió todo como una esponja. Cuando los elfos le hablaron del fragmento de alma que tenía en la cicatriz, tuvo una visión repentina en la que apuntaba con su varita a un bebé. Una maldición verde salió disparada de su varita, rebotó tras tocar un escudo y lo partió en dos. Fue entonces cuando Harry se dio cuenta de que, durante el ritual, había accedido de alguna manera a los recuerdos de Voldemort. No eran recuerdos activos, sino grabados en su subconsciente. Podía realizar hechizos y preparar pociones con solo aprenderlos una vez, pues su subconsciente ya había asimilado todo el conocimiento. Con los recuerdos de Voldemort en su subconsciente y su memoria avanzada, Harry era muy erudito para su edad. A los 11 años, Harry casi había terminado los libros de magia de tercer año. Sus antepasados pintados también le enseñaron la cultura y la etiqueta de la sangre pura, así como la historia familiar y las finanzas. Esto era muy importante, y Harry era el heredero aparente de la muy antigua y noble casa Potter, y tuvo que ocupar su puesto en el Visengamot al cumplir 17 años. Decidió, además, aprender artes marciales muggles con un Sensa en Nottingham. Así pues, al acercarse su 11º cumpleaños, Hadrian James Potter estaba listo para entrar activamente en el mundo mágico.